dándole la bienvenida al doctor Sergio Gallegos. Él viene desde México, nos va a acompañar, ya está con nosotros. Sergio, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, ¿qué tal? Bienvenido al Congreso, ya estamos acá. ¿Cómo están por México? ¿Todo bien, Sergio? Todo muy bien, todo en orden, Carlos, gracias, buenas tardes. ¿Qué tiempo, Sergio? Gusto de saludarte. Sergio nos acompaña desde México. El tema que nos va a exponer Sergio son acciones para el trabajo con niñas y adolescentes víctimas de violencia emocional en el conflicto parental. ¿Quién es Sergio Gallegos? Para que lo conozcan quienes nos están viendo y que nos están siguiendo por toda Latinoamérica. Él es licenciado en psicología, especialista en terapia racional emotivo conductual, maestrando terapia cognitiva conductual, maestrando también dirección en administración de salud, diplomado en soft skills. ¿Me equivoco algo? Y si hay que complementar algo, querido Sergio, adelante. Bienvenido y las pantallas son suyas, querido Sergio. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Por ahí me informan si ya. Perfecto, gracias. Bien, buenísimo. Bueno, como les comentaba, pues vamos a adentrarnos ya en el tema. Justamente, pues empezar a definir estas variables de qué vamos a entender por el conflicto parental. En este caso, vamos a entender por conflicto parental, pues bueno, cuando hay un enfrentamiento entre los padres, entre los tutores de los chicos, en los cuales esta agresión y hostilidad pueden reproducirse en las relaciones que tienen ellos con los menores. De alguna forma, los menores, al observar este conflicto, al saberlo, se van involucrando de a poco en el mismo, se van entrelazando con el conflicto y evidentemente, entre más agresión hay entre los cónyuges, hay mayor alto de agresividad hacia los hijos en este caso. Ahora, un concepto importante dentro del conflicto es la triangulación. ¿Qué es esto de la triangulación? Pues cuando uno de los padres puede aliarse con uno de los hijos, lo cual se denomina coalición, y lo va a usar contra el otro cónyuge. Esto va a hacer que intenten que el menor medie las disputas o descargar el estrés que tiene la relación hacia el menor. Obviamente, todas estas acciones comprometen al menor, porque interfieren en su buen desarrollo emocional, en su buen manejo de emociones. Esto mismo, el que el menor esté dentro de esta triangulación, que es parte del conflicto parental, pues va a generar sintomatología en los menores, ¿no? Va a generar angustia, va a generar ansiedad, miedo, posiblemente depresión. Además, el menor va a desarrollar una suerte de necesidad de implicarse en los conflictos, es decir, de tomar responsabilidad, de que las cosas marchen como está, digamos, predispuesto desde el padre que lo ha aliado. Evidentemente, pues esto va a aumentar la probabilidad de que el otro padre, pues, agreda al menor. Debo decir que este tipo de conflictos, de triangulaciones, son de pronto sutiles, ¿no? No son tan sencillas de evaluar, porque a lo mejor cuando hablamos de niños y de maltrato de niños, estamos más, se nos viene más la imagen de temas de maltrato físico, de temas de negligencia, de temas de abuso sexual, y este tipo de triangulaciones, pues propiamente no se notan a simple vista, ¿no? Pero a nivel interior, evidentemente, pues sí están generando un problema en el menor. Ahora, hay que decir otro aspecto de esta situación, y es que los padres, cuando utilizan a los menores en este conflicto, bueno, inicia desde antes de que esto ocurra. Es decir, los padres ya traen un background, ya tienen un contexto
en donde seguramente a ellos les tocó este tipo de dinámica y entonces pues la van a repetir en los menores normalizándola, ¿no? Y por ahí los menores, y si no se hace algo, si no se atiende, seguramente la van a seguir repitiendo hacia los demás. Antes que tratarse de acciones para dañar a otros, de parte de los padres, son acciones desesperadas para salvarse a sí mismos. Es decir, no están viendo los padres, obviamente, la totalidad de la afectación. Y es importante aquí decir, claro que puede haber padres que intencionalmente, voluntariamente, están utilizando a los menores para agredir al otro o involucrándonos en el conflicto para hacer la balanza de su lado, pero la mayoría de padres no lo va a hacer así. Más bien, va a ser una situación circunstancial la que se va dando en torno a este fenómeno. Ahora, avanzando en la misma explicación, bueno, vamos al tema de la violencia emocional, es decir, ya tenemos esta parte de que hay un conflicto. Ahora, ¿por qué podemos entender esto como violencia emocional? La violencia emocional o psicológica va a ocurrir cuando los padres o cuidadores del niño o niña causan o pueden causar, ya sea por sus acciones o por sus omisiones, es decir, la negligencia, trastornos, tanto en el comportamiento como cognitivos, emocionales o mentales. Es decir, no todo conflicto parental va a resultar necesariamente en violencia emocional, porque definitivamente, bueno, va a haber conflictos en la pareja que pueda llegar a un punto de acuerdo. Acá me refiero a los conflictos que parece que no tienen solución, que siguen ocurriendo sistemáticamente y luego entonces se va a generar esta situación de la violencia emocional cuando es consistente y cuando sobre todo está generando ya un trastorno en el comportamiento cognitivo o emocional en los pequeños. Evidentemente, pues son acciones que perjudican la estabilidad emocional, pueden trastocar la identidad del menor, es decir, que quién soy, ¿no? O cómo definirse el mismo menor, la autoestima y el desarrollo adecuado de habilidades personales vinculadas al apego seguro, ¿no? Es decir, sentirse seguro tanto con los padres y más adelante con parejas o con grupo de iguales. Se va a generar en el menor esta posibilidad, esta idea de no ser suficientemente importante. Y ello va a provocar, obviamente, una pobre percepción de sí mismo, lo cual le va a llevar, pues, a sentir esta tristeza, sentimientos de ser inadecuado, dificultades para manejar otras emociones, el aislamiento, como por ejemplo. Esta parte es muy, muy importante porque yo decía antes que son situaciones que no se alcanzan a percibir a simple vista, ¿no? Pero ya cuando es adulto, ese niño, esa niña, pues va a crecer con una sensación de no soy tan importante, ¿no? Fui utilizado y no soy tan importante. O mi manera de ser importante, pues es a través del conflicto, ¿no? A través de intentar equilibrar la balanza hacia un costado. Bueno, una vez que entendemos que el conflicto parental puede ser de manera consistente, persistente, una forma de violencia emocional para los menores, vamos a avanzar a las acciones en lo general, que es la sustancia de esta plática que el día de hoy les voy a compartir. Y bueno, ¿a qué me refiero con acciones en lo general? Primero, hay que hacer una correcta valoración del caso. Es muy, muy importante que se atienda a esta situación, porque puede pasar desapercibida, ¿no? ¿Qué tenemos que valorar en este sentido? Tanto en la psicología forense o cuando se apoyan en peritos de psicólogos clínicos, pues la realidad del niño, la niña, el adolescente y las afectaciones que con ello conlleva en todas las esferas de su desarrollo, ¿no? Es decir, es un análisis a fondo, a profundidad del caso del menor. Es entrevistar, es realizar test, es hacer preguntas también hacia los padres sobre el menor. Es decir, tenemos que ubicar toda la dimensión, no nada más centrarnos en el conflicto de los padres, sino en el resultado que está teniendo. También tenemos que evaluar la realidad inmediata de los adultos a su cargo.
Es decir, hay que ver en qué circunstancias, en qué contexto están estos padres intentando formar, intentando criar, educar al menor. También hay que evaluar las habilidades que tiene para la crianza. Hay que ver si hay una crianza positiva o si no hay una crianza positiva que está desfavoreciendo. Obviamente también hay que evaluar las historias personales de violencia y abuso actuales e infantiles, incluso tanto de los padres, obviamente, como de los menores. Sí, las indicaciones van muy centradas hacia ubicar cómo están parados los papás, ¿no? De pronto los padres pueden ser un tanto evasivos, sin embargo, si hay una instrucción de que tienen que ser evaluados, pues bueno, aprovechar para hacer una evaluación a fondo de todos estos aspectos y, por supuesto, los recursos comunitarios y el contexto cultural en donde se está desarrollando esta situación de violencia emocional. Todo esto integra una correcta valoración y es el punto 1 de las acciones, desde donde partimos para saber qué está ocurriendo. Ahora, ya que tenemos esa valoración del caso, pues hay que hacer un diagnóstico preciso. Obviamente esto nos va a llevar sesiones, no con una sesión, no con un testimonio, ya podemos tener el diagnóstico preciso, es decir, se requiere una evaluación completa de todas las aristas. Ahora, también otro punto importante es, si yo estoy detectando como psicólogo que hay una situación en donde se requiere otro tipo de atención, porque obviamente la psicología forense o jurídica no puede hacer todo, se tiene que apoyar de otras disciplinas o ciencias, pues hay que canalizar al niño, a la niña, al adolescente y a las familias e instituciones del Estado u organizaciones de la sociedad civil que provean esos servicios para darles atención y hay que asegurarnos de facilitar dicha canalización, porque muchas veces nosotros podemos simplemente sugerir que las personas pues están cometiendo errores al momento de tener este estilo de crianza, pero ni les damos las herramientas, porque a lo mejor no las conocemos, ni siquiera les decimos a dónde pueden ellos asistir para que ellos puedan tener este aprendizaje de estas habilidades parentales y dejamos el caso a la deriva. Es decir, es muy importante que una vez que se hizo la valoración, el diagnóstico, que yo ubique si está en mi competencia el seguir en el apoyo o no lo está. Y si no lo está, entonces yo perfectamente buscar investigar qué institución, hacer la conexión entre la familia y esta institución y darle seguimiento para saber que sí se está llevando a cabo ese proceso. No desinteresarnos, no pensar de mi trabajo llegó hasta la sugerencia y punto, no. Más bien mi trabajo no termina ahí, continúa porque tenemos que saber que sí, las personas asistieron, que es el siguiente punto, que le damos un seguimiento al caso, ¿no? Es muy importante, bueno, ya dependiendo obviamente del sistema en donde estemos, de la jurisdicción también, de los alcances, pero si está en nuestras manos el que nosotros podamos nuevamente darle seguimiento, citar a los padres, saber cómo van, qué avances tienen, qué se ha modificado, incluso la opción de buscar otra organización de apoyo si no está funcionando, es decir, que se mantenga un interés. Es muy importante. Porque miren, yo al inicio hablaba de que se genera en la persona una suerte de no soy tan importante, ¿no? No soy tan importante y les decía, es posible que se esté repitiendo esta historia porque los padres la vivieron. Entonces, si los padres ya en esencia pueden traer este chip de yo no soy tan importante y los especialistas, las autoridades, no les hacemos sentir esa importancia con este seguimiento, pues entonces se genera también un abandono profesional hacia lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante darle seguimiento al caso de los menores de la familia. Y por último, en este apartado, las acciones preventivas que de pronto están un poquito descuidadas, ¿no? Porque si nosotros podemos acercarnos, por ejemplo, a través de escuelas para padres, a las instituciones educativas donde van a estar estos papás, o como particulares abrir servicios de pláticas, de cursos, de talleres,
que puedan darles las herramientas para tener un estilo de crianza positiva, pues entonces estaríamos haciendo una función de prevención, porque hablaríamos de estos temas, ya sea que estén pasando o antes de que pasen, con las implicaciones. Y no nos tendríamos que esperar a que este menor ya esté en una situación legal en donde ya le están ocurriendo las cosas, ¿no? Más bien, lo que nosotros queremos es llegar antes, llegar a tiempo. Entonces es muy importante como sociedad civil también avanzar hacia el punto en donde nosotros podemos prevenir este tipo de violencia emocional, o si ya está en curso, que disminuya y que se elimine totalmente, ¿no? A través de estas charlas o propuestas, ¿no? Bien, esas son, digamos, las acciones en general. Pero ahora vamos a las acciones en lo particular, que son igualmente importantes. Y bueno, primero, pues yo les comentaba que hay que hacer una correcta valoración, pues hay que identificar posibles comportamientos sociopáticos o narcisistas de parte de los padres, los tutores, y darles atención. Y aquí quiero ser muy claro, no se trata de pensar que dentro del diagnóstico ya tenemos un padre con trastorno antisocial o una madre con trastorno narcisista. No necesariamente tienen que estar dentro del grupo de trastornos de personalidad para que tengan estos comportamientos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues a través de esta entrevista, de estas pruebas, de estos test que nosotros llegamos a aplicar, pues irnos dando cuenta de cuál es la situación, y evidentemente se le tiene que dar atención haciéndole la preventiva de lo que puede pasar de continuar esta situación, pues en el desarrollo psicológico del menor, ¿no? Otra estrategia es distanciar de y acercar a. Esto se refiere a si hay una forma de triangulación en donde está coalicionado un menor con un padre, nosotros lo detectamos, pues a partir de sugerencias que se van a estar haciendo, de indicaciones, entonces el menor tendría que tener una distancia un tanto más en cuanto a comunicación o acercamiento, y me refiero al conflicto específicamente, de esa persona que lo está coalicionando, y acercarlo más a la otra persona. Por ejemplo, ¿no? Si tú detectas que existe esa situación, imagínate que el menor está coalicionado con la madre, pues bueno, no está de más indicar que una vez a la semana, por ejemplo, el niño vaya a convivir solamente con el padre, ¿no? Y ser muy claros con el padre que esta convivencia no se trata ahora de hacer una coalición nueva entre hijo y padre, sino más bien mejorar la convivencia entre ellos. Y entonces ahí entra esta suerte de seguimiento en donde nosotros vemos que va ocurriendo la situación, pues para que entonces el niño se salga de ese triángulo y también deje de satanizar la imagen del otro padre, ¿no? En donde ha generado esta animadversión a partir de la manipulación dentro de esta violencia emocional, ¿no? Ahora, también se tiene que trabajar en las emociones, pensamientos y percepción generados. Si bien es cierto que, y más adelante lo voy a profundizar, los padres es clave trabajar con ellos para que esta situación finalice, también es cierto que al final hay un daño. Puede ser daño menor, moderado, mayor, pero ya hay un daño en el menor, en su estado emocional, en la forma de pensar, en la forma de percibir hacia ese otro padre. Entonces, nuestro trabajo aquí va a ser, pues, a través de las herramientas que nos da la psicología, como la terapia de juego, por ejemplo, que el niño regule sus emociones, que identifique estos pensamientos de juicio que está teniendo hacia el otro, los modifique, elabore otros nuevos, y que también modifique la percepción a partir de situaciones reales que sí están pasando con los padres, y no que se deje llevar por la percepción del padre que lo coalicionó. El siguiente punto, que es atender a los padres, justamente, ¿no? Aquí es importante cuando las autoridades dictan que tienen que ser evaluados psicológicamente. Pero es importante no nada más el ser evaluados, ¿no? Porque eso te da un diagnóstico, eso te da una luz de qué está pasando. Tiene que haber una indicación a nivel legal en donde haya un proceso psicoterapéutico para ese padre
que está teniendo estos comportamientos que no favorecen al menor. Y nuevamente, obviamente en un proceso legal se le va a dar seguimiento y del lado forense, del lado clínico, se le tiene que dar también ese mismo seguimiento. Otro punto importante es psicoeducar a los padres y también a la familia extensa sobre la situación y los efectos. Bueno, esto de la psicoeducación tiene que ver con explicar más o menos esta situación de cómo funcionan los conflictos de los padres, cómo se pueden solucionar, cuándo pasa este fenómeno de la violencia emocional y qué se tiene que hacer al respecto para trabajar en ello, pero no nada más con los padres, porque muchas veces el menor está en una atmósfera en donde no nada más es papá o mamá la persona que está agrediendo. También puede ser el tío, el abuelo, el padrino, es decir, puede haber una atmósfera de hostilidad que está favoreciendo una de las dos figuras, paterna o materna, y evidentemente pues esto no va a ayudar a que el menor avance, porque tú puedes trabajar con los padres, pero si también por ahí los abuelos son parte de este sistema, tú los tienes que integrar porque también tienes que psicoeducar a ellos para que dejen de hacer ciertas cosas, informándoles cuál es la situación, cuál es la consecuencia psicológica, emocional, de comportamiento que mencionábamos, para que el menor pueda trabajar. No olvidar, como mencionaba al inicio, que esto puede generar cuadros de angustia, de ansiedad, de depresión, y si lo juntamos con la pandemia y la pospandemia, en donde la población infantil y adolescente fue la más golpeada por ser vulnerables, entonces si hay un conflicto parental, pues súmale. Y entonces esto puede hacer que se aumente, incluso puede ser que se aumente el riesgo para intenciones de depresión grave, suicidio, por mencionar algunas, ¿no? Y por último les mencionaría, ¿no? Es importante que a los padres pues les quede muy, muy claro que es importante dejarse de confrontar entre ellos para mirar a los menores, ¿no? Que no propiamente se centren en ellos, en su conflicto, en salvarse, como decía yo al inicio, sino más bien que aparten la mirada uno del otro y miren lo que le están generando al menor. De pronto, a lo mejor los padres, los tutores pueden pensar, es que está chico, ¿no? Es que no lo va a entender. No, por supuesto que lo entiende. Por supuesto que desde pequeños lo resienten, lo ven, solamente que mayormente los padres son inconscientes o ignorantes de pues de estos efectos que está generando su conducta y bueno, están trastocando el desarrollo psicoemocional del menor, ¿no? Y bien, y para terminar esta ponencia, me gustaría compartirles también, pues, a nivel internacional, a dónde podemos pedir ayuda, a dónde nos podemos acercar para que nos puedan apoyar en esto. Evidentemente está la UNICEF, está Plan Internacional, Global Humanitaria. Acá en México, que es mi país, está el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay una red por los derechos de la infancia en México, en donde encontramos a muchas organizaciones civiles que pueden apoyar en estos temas, ¿no? El punto es darle importancia. Yo decía, no es una situación tan visible a simple vista como otros tipos de maltrato, esta violencia emocional, pero sin embargo es muy visible al momento de escuchar a otra persona hablar, ver cómo se está comportando, ¿no? Es muy importante saber que sí hay una afectación a nivel conducta, emociones, pensamiento que se tiene que atender, ¿no? Y bueno, termino con eso. Agradezco mucho a CADEPEC, al Congreso, a Carlos Céspedes por la invitación y espero que esta información compartida pues sea de valor para ustedes como profesionales y podamos llevar a cabo una mejor intervención al momento de estar dentro de una situación de conflicto parental que genera violencia emocional. Pues muchas gracias. Gracias a todos. A ti, Sergio, muchísimas gracias. Excelente, brillante exposición. Gracias, Sergio. Tengo alguna pregunta, Sergio, que me llega
por favor, te la voy a leer, te la traspaso. ¿Cuáles son las acciones y estrategias recomendadas para acordar de manera efectiva y terapéutica, dice, la violencia emocional en un conflicto parental? ¿Y cómo pueden los profesionales de la psicología, sí, de trabajo social y sistema judicial colaborar para proteger y promover el bienestar de los niños y adolescentes afectados, dice, a largo plazo? Esa es una pregunta que nos llega. Muy bien, Carlos. Bueno, lo contestaré de acuerdo al contexto de mi país. Bueno, primero decir que es muy importante dentro de las acciones de las que he comentado el día de hoy, pues hacer una buena valoración de parte de los psicólogos forenses de la situación que se está presentando. No una valoración a la ligera, una valoración continua incluso, ¿no? No una valoración de una sola vez. Es importante en la medida de lo posible, de acuerdo a la jurisdicción, que puedan tener entrevistas con los padres a fondo, entrevistas con los menores a fondo, observaciones de los menores, entrevistas también con la familia extensa que tiende a convivir con el menor, y con base en todos esos elementos, entonces de ahí podemos partir para saber cómo vamos a intervenir específicamente. Te diría incluso con qué tipo de terapéutica, en dónde hace falta más psicoeducación, en dónde estoy identificando que hay un padre con rasgos narcisistas y entonces si ocupa o no psiquiatría, si necesita un tipo de terapia, por ejemplo, terapia de esquemas. Es decir, yo con base en el diagnóstico que hago de toda la situación, entonces voy a establecer las acciones más adecuadas y más pertinentes al respecto para atender ese caso. Carlos, por favor, si me puedes repetir la pregunta número 2 nuevamente. Claro, enseguida. A ver, permíteme. Sí. Dice, a ver, lo leo. La segunda parte dice, ¿y cómo pueden los profesionales de la psicología, trabajo social y sistema judicial colaborar, dice, para proteger y promover el bienestar de los niños y adolescentes afectados a largo plazo? Claro. Sí, trabajar y promover. Bueno, mira, aquí hay dos respuestas en esa pregunta. Digamos, ya dentro de lo que ocupa a los juzgados de lo familiar, pues es sumamente importante la comunicación entre las áreas, ¿no? Evidentemente esto se puede dar a través de escritos o se pueden generar juntas de acuerdo al tiempo que se puedan tener en las instituciones, pero es muy importante darle tiempo para compartir la información de todos y entonces se puedan tomar mejores decisiones. Se está trabajando bien, pienso yo, en la intención de que eso pase cada vez más. Sin embargo, a partir del número de casos, pienso yo, de pronto eso puede perjudicar un poco los procesos, ¿no? Porque son, me atrevo a decir, millones de casos los que se atienden acá en el país, pero es muy importante darse espacio de ello. Y por otro lado, es muy importante que el trabajo del psicólogo sea apoyado por el trabajador social y también pueda ser apoyado por personas que están en la legislación a través de estas pláticas preventivas que se pueden dar. Y yo pienso que dentro de las escuelas, porque es donde están los menores, o en comunidades donde están marginadas, pues llegar a las comunidades y empezar a plantear esta suerte de pláticas preventivas de escuela para padres para que ellos identifiquen que sí es un problema, porque de inicio no lo piensan como un problema, o sea, se piensa que la coalición está normalizada, pero no lo es. Y sobre esa base, pues entonces podríamos tener unos resultados diferentes, Carlos. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer. Linda, espectacular exposición. La verdad, te mandan saludos de varios lugares de la región. Muchísimas gracias. Gracias. Y a través tuyo también un abrazo grande a los hermanos mexicanos. Ayer estuvo un conterráneo tuyo también con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Un placer, gracias.